Muy buenos días. Bienvenidos a la unidad número 3, que hace referencia a los índices financieros, es decir, los métodos de comparación de los índices financieros. Aquí vamos a observar cada una de las razones financieras en las cuales vamos a ir comparando para poder obtener un buen análisis financiero de los estados financieros. Por eso es que hablamos de los métodos de comparación de las razones, que son los índices financieros, tomando en consideración de que las razones o índices financieros son todas aquellas herramientas que son utilizadas en el análisis financiero y permiten evaluar la salud económica que tiene la empresa. Estas razones financieras ayudan a los analistas, a los gerentes, a los inversores poder entender la liquidez, la solvencia, la rentabilidad y la eficiencia operativa que tiene la empresa. Como por ejemplo, una razón que siempre se utiliza y que es común es la relación que existe entre los activos circulantes o los activos corrientes y los pasivos circulantes o los pasivos corrientes que son a corto plazo. Sabiendo que todos estos pasivos circulantes a corto plazo son todas aquellas deudas que se tienen a menos de un año. Y los activos circulantes son todos aquellos que se tienen también igual a menos de un año. Es decir, el periodo es de 12 meses, lo cual indica la capacidad que tiene la empresa para poder cumplir con sus obligaciones a corto plazo. Es decir, las obligaciones que se van a cumplir y que se pueden cancelar en menos de 12 meses. ¿Por qué es importante las razones de los índices financieros? Para los inversionistas, los gerentes y los analistas, porque proporcionan una visión clara de la situación financiera de la empresa. Permite identificar aquellas áreas que tienen que mejorarse y evaluar el impacto de decisiones estratégicas, pudiéndose cambiar alguna de las políticas o de las normas que se dan dentro de la empresa para poder así llevar un buen rendimiento financiero. Estas razones financieras son herramientas importantes para el análisis y la gestión financiera, ya que ayudan a las organizaciones, a las empresas, a poder mantener una buena salud económica y así planificar su futuro. En los análisis financieros hablamos de cifras absolutas y de cifras relativas. Cuando se habla de cifras absolutas, hacen referencia a los valores numéricos que representan cantidades específicas, sin ningún tipo de comparación o relación con otros valores, como lo son el total de los ingresos, el total de los activos, el total de los pasivos, el total del patrimonio, que son cifras absolutas. Como por ejemplo, los ingresos por las ventas son 200.000 bolívares, los costos de las ventas 120.000, los gastos operativos 50.000, la utilidad neta 24.000. Pero no estamos haciendo comparación con otra cifra que hace referencia. En cambio, las cifras relativas son aquellas que expresan una relación entre dos o más cifras absolutas, permitiendo comparaciones y análisis más profundos. Entre esto tenemos el costo de venta representa el 60% de los ingresos. Ya estoy haciendo una comparación allí y ya estoy diciendo que el 60% de los ingresos pertenece al costo de venta, así como los gastos operativos, el 25% de los ingresos. Y la utilidad neta representa el 12% de los ingresos. Allí estoy dando unas comparaciones donde estoy indicando que el 25% de los ingresos pertenece a los gastos operativos y que el 12% de los ingresos pertenece a la utilidad neta. Es decir, del 12% de la utilidad neta, es decir, el 12% de los ingresos es la utilidad neta y así sucesivamente. Cuando nosotros estamos haciendo análisis comparativo. ¿Por qué es importante el análisis financiero? Porque la combinación de cifras absoluta y relativa es importante para un análisis financiero completo. Debe de hacerse esa combinación de cada una de ellas. Las cifras absolutas ofrecen una visión clara de la situación financiera en términos concretos, mientras que las relativas permiten a los analistas evaluar el rendimiento y la eficiencia de la empresa en comparación con otras entidades o en sus propios resultados. Facilita la identificación de tendencias, es decir, las fortalezas y las debilidades que puedan tenerse en la gestión financiera que se lleva dentro de la empresa. De allí que tenemos los indicadores o las razones financieras. En estos indicadores, razones financieras, tenemos la razón de liquidez, la razón del endeudamiento y de la rentabilidad.
Iniciando con la razón de liquidez, son esos índices financieros que permiten evaluar la capacidad que tiene la empresa para poder cumplir con sus obligaciones a corto plazo. Entre ellos tenemos el capital neto de trabajo. Este capital neto de trabajo hace referencia a la diferencia que hay entre los activos circulantes y los pasivos circulantes, o los activos corrientes y los pasivos corrientes. Un capital de trabajo neto positivo indica que la empresa puede cubrir sus obligaciones a corto plazo y tiene recursos disponibles para seguir operando la empresa. Igualmente tenemos la razón de corriente. Este índice mide los bolívares, es decir, las cantidades que la empresa tiene disponible a corto plazo para poder cubrir las deudas a corto plazo. La razón corriente se calcula dividiendo los activos circulantes entre los pasivos circulantes. Debe dar un valor mayor a 1. Lo normal es que sea 2, 1, donde indique que 2 de activo circulante se tiene para cubrir 1 de pasivo circulante. Por lo tanto, debe ser superior a 1, que indique la empresa que tiene más activo circulante que pasivo circulante, lo que sugiere una buena posición de liquidez. Lo normal es, repito, 2 a 1, 2 de activo circulante para poder cubrir una deuda de pasivo circulante a corto plazo. Tenemos lo que es la prueba ácida o la razón rápida. En esta prueba ácida, allí se excluyen los inventarios. Por eso generalmente se considera que los inventarios son el activo de más difícil realización, es decir, son más lentos para convertirse en efectivo. ¿Por qué son más lentos para convertirse en efectivo? Porque acuérdese que las ventas, cuando se realizan ventas, pueden ser ventas a crédito o ventas de contado, es decir, directamente en efectivo. Y de allí es que se propone no tomar este rubro. ¿Cuál rubro? El rubro de los inventarios, en todas sus manifestaciones. Cuando hablo de todas sus manifestaciones, se habla del inventario de la materia prima, de los productos en proceso y los productos terminados cuando se refiere a una empresa manufacturera, pero cuando es una empresa comercial, automáticamente solamente es el inventario de mercancía. Y es por ello que se deben de excluir dentro del activo circulante o del activo corriente. Entre las razones de liquidez tenemos unas pequeñas fórmulas en las cuales debemos de ir aplicando en los análisis financieros cada vez que se esté realizando este análisis. Los análisis se pueden hacer de manera general o se pueden hacer en cada uno de ellos. Tenemos que el capital de trabajo neto es la diferencia entre los activos circulantes y el pasivo circulante, es decir, los activos circulantes menos pasivos circulantes. La razón corriente es el activo circulante entre el pasivo circulante, teniendo en cuenta que la razón debería dar un monto, es decir, mayor a 1, un monto mayor a 1, o no normal que es 2 a 1, donde se tiene 2 de activos circulantes para cubrir 1 de pasivos circulantes, sí, para cubrir una deuda. Y la razón de la prueba ácida, que es el activo circulante menos los inventarios. En este caso, si es una empresa manufacturera, se suman los 3 inventarios, es decir, se toma en cuenta los 3 inventarios, el de materia prima, productos en proceso y los productos terminados. Se suman los 3 y se le va a restar al activo circulante entre el pasivo circulante. Aquí tenemos una pequeña, es decir, ejercicio, un pequeño ejemplo. La empresa El Mirador, tenemos un balance general al 30 de septiembre del 2024, donde tenemos los activos, tenemos el disponible, el exigible, los inventarios, el total del activo circulante, el total de activo no circulante y el total de los activos. Tomando en cuenta que tenemos los pasivos, que es el pasivo circulante, el pasivo no circulante, total de pasivo, el patrimonio, total de patrimonio y total pasivo y patrimonio. Si observamos, el total de activos da 35.000, el total pasivo y patrimonio 35.000, lo que quiere decir que se está cumpliendo la ecuación patrimonial donde el activo es igual al pasivo más el capital. Este es un ejemplo sencillo y pequeño para poder aplicar las razones de liquidez. Entre estas tenemos el capital de trabajo neto, tomando en cuenta que es el activo circulante menos el pasivo circulante. Si nosotros nos vamos al ejercicio, tenemos que de total activo circulante tenemos 20.000 y de total pasivo circulante tenemos 12.000, es decir, 20.000 menos 12.000 me va a dar un capital neto
de 8.000. Por lo tanto, yo puedo hacer el análisis solamente de este índice financiero. Sin embargo, lo puedo hacer al final cuando yo aplique los tres índices financieros, pero en este caso los hice por separado. Observamos que el capital de trabajo neto es 8.000. Por lo tanto, es un resultado positivo, lo cual indica que es favorable para la salud financiera de la empresa. El análisis, que en este caso yo coloqué allí, que el análisis pues totalmente todos son diferentes, ¿sí? Porque cada analista tiene una forma de pensar de una manera diferente. Claro, siempre teniendo en cuenta las políticas que tiene la empresa. Entonces dice, una vez que la empresa ha cubierto sus pasivos circulantes o de corto plazo, que son aquellos exigibles en menos de 12 meses, acuérdase que todo lo de corto plazo es menos de 12 meses. Eso ya lo sabemos cuando vemos contabilidad uno y así sucesivamente. Como obligaciones financieras, las obligaciones con los empleados, las cuentas por pagar, otras cuentas por pagar que se pueden tener o otras obligaciones por pagar que se puedan tener que son a corto plazo. Le queda a la empresa un saldo de 8.000 y este resultado positivo es un indicador favorable para la salud financiera en la empresa porque quiere decir que nosotros nos queda un saldo de 8.000 y que podemos cubrir todas las deudas o las deudas que tiene la empresa. Tenemos la razón corriente, donde debemos tomar en cuenta el activo circulante entre el pasivo circulante. De allí que ya sabemos que este indicador debe ser mayor a 1. Lo favorable debería ser 2 para decir que tenemos 2 de activo circulante para cubrir uno de pasivo circulante. Entre allí tenemos que el activo circulante es 20.000 entre 12.000, que es el pasivo circulante, por lo tanto me da 1,67, que prácticamente eso es igual a 2. Allí la empresa puede cubrir hasta 2 veces sus obligaciones de corto plazo con su activo circulante, que incluye la disponibilidad, las cuentas por cobrar, el inventario, entre otros. Ese es el activo circulante. Acuérdense que el activo circulante está dividido entre el disponible, el exigible y el realizable. El disponible, que ya sabemos que es banco, caja, caja chica. El exigible, que tenemos todas las cuentas por cobrar, y el realizable, que tenemos los inventarios. Esto le proporciona un margen adicional para atender dichas obligaciones. Quiere decir que tenemos un capital neto de trabajo favorable porque dio positivo y son 8.000. Tenemos una razón corriente favorable porque tenemos que se pueden cubrir las deudas 2 veces, es decir, 2 veces sus obligaciones a corto plazo. Tenemos 2 a 1 para cubrir uno de pasivo circulante. Ahora veamos la razón de la prueba de ácida cuando vamos a excluir aquí los inventarios. En este caso, el activo circulante menos el inventario entre el pasivo circulante. Ya sabemos que el activo circulante es 20.000 y si nos vamos al ejercicio, tenemos aquí que los inventarios son 8.000. Por lo tanto, en este caso vendría siendo 20.000 menos 8.000 entre 12.000. Y la razón de la prueba del ácido me da 1. A diferencia de la razón corriente, en este cálculo se deducen los inventarios, que fue lo que les dije anteriormente. Aquí se deducen los inventarios. Es prácticamente casi que igual a la razón corriente, con la diferencia que aquí vamos a excluir los inventarios, ya que representan partidas con una menor probabilidad de convertirse en efectivo disponible. ¿Por qué con menor probabilidad de convertirse en efectivo disponible? Porque recuerden que ellos son ventas a crédito o ventas de contado. Entonces se puede convertir tanto en exigible como en disponible. Además, es importante evaluar la rotación de los inventarios. Allí vamos a ver más adelante cómo se evalúa esta rotación de los inventarios, es decir, cuántas veces tiene ese movimiento del inventario durante el año. Si esta es lenta o es favorable y se puede dar. Se recomienda realizar este cálculo para poder entender con mayor claridad cómo se están cubriendo los pasivos corrientes. Es decir, que la prueba del ACE me dio 1. Quiere decir que tenemos 1 de activo circulante para cubrir 1 de pasivo circulante. E igualmente, tenemos los indicadores o las razones de actividad o de rotación. Uno lo llaman
razones de actividad, otros lo llaman razones de rotación. Allí es donde tenemos la rotación de los inventarios, la rotación de las cuentas por cobrar y la rotación de los activos totales, en la cual vamos a verificar el movimiento o cuánto se mueve los inventarios, las cuentas por cobrar y los activos totales durante el año. La rotación de los inventarios mide cuántas veces se vende y se reemplaza el inventario en un periodo determinado. Un índice alto puede indicar una buena gestión de inventario y una alta demanda de los productos que se está vendiendo dentro de la empresa o de los productos que se están dando dentro de la empresa, ya sea una empresa comercial o ya sea una empresa manufacturera. La rotación de las cuentas por cobrar, allí se evalúa la eficiencia que tiene la empresa para poder recuperar las cuentas por cobrar rápidamente o si es lenta, indicando cuántas veces se cobran las cuentas en un periodo determinado. Normalmente se hace al año, pero también se puede hacer si queremos verlo a los 6 meses. Un índice elevado sugiere que la empresa está recuperando sus créditos de manera efectiva. Rotación de los activos totales. Mide la capacidad que tiene la empresa para poder generar las ventas a partir de sus activos totales. Si hay un alto índice, es decir, que la rotación me dé un alto índice, indica que la empresa está utilizando sus activos de una manera favorable, de una manera eficiente para poder generar los ingresos. Aquí tenemos las razones de actividad o de rotación. Como les dije, todas estas razones o todos estos índices vienen siendo, es decir, son unas pequeñas formulitas que nosotros debemos de aplicar a los estados financieros. Lo que es la razón de liquidez y las razones de actividad o de rotación se aplican es al balance general como tal. La rotación del inventario tenemos el costo de la mercancía entre el inventario promedio, sabiendo que el inventario promedio va a ser el inventario inicial más el inventario final entre 2. Ese es el inventario promedio. Por lo tanto, los días de inventario, que son los días en que se tarda en moverse ese inventario, vendría siendo 360 días entre la rotación del inventario, es decir, del índice que nosotros hayamos calculado aquí, que es el costo de la mercancía entre el inventario promedio. Toda esta información la da la empresa en sus notas complementarias, en las políticas, en las normas que tienen las empresas. Teniendo en cuenta de que si es una empresa manufacturera, pues se llevan los 3 tipos de inventario. El de materia prima, hacemos lo mismo, pero con la única diferencia es que nosotros vamos a tomar el costo de la materia prima utilizada en el periodo entre el inventario promedio de la materia prima, sabiendo que el inventario promedio de la materia prima va a ser el inventario inicial de la materia prima más el inventario final de la materia prima entre 2. Y los días de inventario lo volvemos a sacar, el igual que el inventario de mercancía, pero 360 días entre la rotación de la materia prima. Y así sucesivamente con cada uno de los inventarios. Tenemos el de productos en proceso, que ya no va a ser materia prima, sino costo de producción entre el inventario promedio de los productos en proceso. Por lo tanto, los días de inventario en proceso son los 360 días entre la rotación de los inventarios de productos en proceso. E igualmente tenemos con los productos terminados. Aquí tenemos la rotación del inventario de los productos terminados y tenemos el costo del producto vendido entre el promedio de los productos terminados. Es decir, que para cada uno, si nosotros llevamos una empresa manufacturera, debemos de sacarlo para cada uno de los inventarios. Pero si llevamos una empresa comercial, pues solamente se saca la rotación del inventario, que vendría siendo este que les mencioné aquí arriba, que es el costo de la mercancía entre el inventario promedio. Igualmente, tenemos la rotación de las cuentas por cobrar. Entre la rotación de las cuentas por cobrar tenemos las ventas a crédito en el periodo. Allí, a nosotros, dentro de las políticas, dan como normativa cuántas son las ventas a crédito. Y allí esas son las que vamos a tomar. ¿Por qué tomamos las de a crédito? Porque cuando se realiza una venta a crédito, de una vez nace o se da a conocer lo que son las cuentas por cobrar.
Entre las cuentas por cobrar promedio, e igualmente son las cuentas por cobrar que nosotros tenemos al inicio, al final, entre dos. Por lo tanto, los días de cuentas por cobrar vienen siendo 360 días entre la rotación de las cuentas por cobrar. Cuando hablamos de la rotación de los activos totales, tenemos que son las ventas netas. Estas ventas netas si las buscamos en el ganancias y pérdidas entre los activos totales que aparece en el balance general, donde las ventas netas son todos aquellos ingresos que se han generado excluyendo las devoluciones y descuentos. Hay alguna parte que llaman ventas brutas. Las ventas brutas son las ventas normalitas, ¿sí? Las ventas que se dan de una vez. Pero al deducirle los descuentos, las devoluciones y las rebajas en venta, ya son las ventas netas. Es por ello que dice que se refiere a los ingresos generados por la empresa, excluyendo, es decir, disminuyendo, restando lo que son las devoluciones, descuentos y rebajas en venta. Y los activos totales, pues son los activos que se tienen durante el periodo. Los indicadores de endeudamiento. Aquí vamos a ver cuáles son esos indicadores de endeudamiento y cuál es ese coeficiente que nosotros debemos de tener en cuenta. Estos indicadores permiten evaluar la capacidad que tiene la empresa para poder manejar y pagar su deuda. Es decir, de qué manera van a cancelar las obligaciones que se tienen con terceros. Y es fundamental para poder entender la estructura del capital de una organización, ya que muestran la proporción de financiamiento que provienen con deuda en comparación con el patrimonio neto. Allí nosotros vamos a observar cuáles son los financiamientos que se tienen y cuáles son las obligaciones que se tienen con terceras personas. Entre estos indicadores tenemos el coeficiente de endeudamiento y tenemos el pasivo financiero también. Entre el coeficiente de endeudamiento, esta indica la proporción de la inversión que tiene, ¿sí?, de activos totales es financiada con pasivos de tercero. Por lo tanto, es por eso que se toma la deuda total que se tiene con tercero entre los activos totales. E igualmente tenemos el pasivo financiero, la deuda total. Cuando se hace referencia al pasivo financiero, son todas aquellas deudas que se tienen con las instituciones financieras, es decir, con los bancos, ¿sí? ¿Por qué se toma este indicador financiero o este razón de pasivo financiero? Porque se considera el más oneroso y a la vez de mayor riesgo. Es el pasivo financiero. ¿Por qué se considera de mayor riesgo? Porque es aquel que proviene de las instituciones financieras. Y acuérdense que las instituciones financieras van cobrando intereses sobre intereses y así sucesivamente. Que exigen pagos de intereses. Resulta útil determinar la proporción que la deuda total representa de dicho pasivo financiero. Esta razón permite mejorar la información acerca del riesgo asumido con el endeudamiento y se calcula el pasivo financiero, es decir, todos los pasivos financieros que se tienen con la institución financiera, que vendrían siendo los préstamos bancarios, las hipotecas por pagar, entre otros, entre la deuda total. A ver cuánto se tiene de endeudamiento de pasivo financiero. Tenemos otro indicador que es la razón del apalancamiento financiero. Esta razón de apalancamiento financiero da una idea del grado de endeudamiento que tiene la empresa en relación con el patrimonio. Si el endeudamiento es nulo, el índice se hace igual a 1, ya que el monto de los activos totales tendrán como única fuente de financiamiento el patrimonio. Es decir, en este caso va a tener como fuente de financiamiento el patrimonio, es con lo que va a contar, ¿sí? Cuando la empresa empieza a endeudarse, el índice va tomando valores mayores a 1, puesto que el total de activos excederá al patrimonio. Y para calcular la razón de apalancamiento financiero, se debe de tomar en cuenta los activos totales entre el patrimonio. Las razones de rentabilidad. Estas razones se aplican más que todo al estado de resultado o al estado de ganancias y pérdidas. Y son estos indicadores financieros que permiten evaluar, medir la eficiencia con lo que la empresa utiliza sus recursos para poder generar ganancias. Es decir, cómo está utilizando la empresa los recursos para poder generar sus
ganancias, ya sea el margen de utilidad bruta, el margen de utilidad operativa o margen de utilidad neta. ¿Cómo lo está utilizando ellos? ¿Sí? Y estas razones se centran en evaluar las utilidades de la empresa en relación con sus ventas activas o inversiones. La rentabilidad en relación con las ventas se tiene el margen de utilidad bruta. Cuando nosotros hablamos del margen de la utilidad bruta, es la relación con sus ventas. Es decir, tenemos que tomar en cuenta la relación que tiene con las ventas. Y este proporciona una visión clara de la eficiencia que tiene la empresa en la producción y la venta de sus productos, para así poder permitir cómo evaluar este margen o cómo evaluar si se están generando ganancias suficientes para poder cubrir los costos directos de producción o los costos directos en los cuales están incurriendo la empresa, ya sea de una empresa comercial o una empresa manufacturera. Costo de ventas si se refiere a una empresa comercial y costos directos de producción si se refiere a una empresa manufacturera. Tenemos el margen de la utilidad operativa. Allí tomando en cuenta lo que es la parte de los gastos de operación y por lo tanto mide la rentabilidad que tiene la empresa con sus operaciones principales, ¿sí? Excluyendo los gastos no operativos como los intereses y los impuestos. Y tenemos el margen de la utilidad neta, en el cual refleja la rentabilidad final. ¿Sí? Ya prácticamente cuando nosotros decimos utilidad neta, que ya es la utilidad que se tiene o la ganancia que se ha obtenido dentro de la empresa, allí es donde entra el margen de la utilidad neta, el cual refleja la rentabilidad final de una empresa, después de deducir todos los gastos, incluyendo los costos de producción o el costo de venta, los gastos de operativo, los intereses, los impuestos, es decir, el total de las ventas. De allí es donde nosotros vamos a poder aplicar estos índices financieros. Claro, si da una pérdida, pues automáticamente, que dé una pérdida neta, pues automáticamente no podemos aplicar este margen de utilidad neta porque ya sabemos que la empresa va mal y tenemos que hacer los análisis correspondientes para poder tomar las decisiones correspondientes. Las razones de rentabilidad se calculan de la siguiente manera. El margen de utilidad bruta, tomamos la utilidad bruta entre las ventas netas, es decir, la utilidad bruta en ventas. Cuando nosotros vemos el ganancia y pérdida y vemos utilidad bruta en ventas, esa es la que nosotros vamos a tomar entre las ventas netas. Ya sabemos que son las ventas netas, después de haberle deducido lo que son los descuentos, las devoluciones, las rebajas en venta. Tenemos el margen de utilidad operativa. Allí vamos a tomar la utilidad en operaciones. Y nosotros sabemos que la utilidad de operaciones viene siendo la utilidad bruta en ventas menos los gastos de operación, pues me va a dar una utilidad en operación. Puede ser que dé una pérdida, pero allí ya se hacen los otros análisis y de allí se toma en cuenta más que todo el análisis vertical o el análisis horizontal. El margen de la utilidad neta, ahí tomamos ya lo que es la utilidad neta entre las ventas netas. Fíjase que todos son entre las ventas netas. Aquí tenemos el estado de resultados comparativos, que es el ejemplo que yo les había dado en la unidad número 2. Aquí solamente tomé lo que a mí me interesa, ¿sí? Aquí tenemos lo que son las ventas brutas. Si vemos las ventas brutas, son las ventas normales que tiene la empresa y las tiene allí. Menos devoluciones y descuentos, pues allí me van a dar las ventas netas. Esas son las ventas netas que yo voy a tomar para poder aplicar los índices de rentabilidad. Tenemos lo que es la utilidad bruta. Esta es la utilidad bruta que nosotros vamos a tomar. Es decir, que cuando nosotros decimos el margen de utilidad bruta, va a ser la utilidad bruta entre las ventas netas. Por lo tanto, va a ser aquí la utilidad bruta entre las ventas netas, que en este caso vendría siendo 4.350. Luego tenemos el margen de utilidad en operación y tomamos lo que es la utilidad en operación. Esta utilidad que está aquí entre las ventas netas y la utilidad neta, que ya es la utilidad, la final, y es la que tomamos aquí, que es la utilidad neta entre las ventas netas. Aquí están cada una de las utilidades de acuerdo de lo que nosotros debemos de tomar en el estado de ganancias y pérdidas para poder hacer sus respectivos análisis. Entre las razones de rentabilidad tenemos la rentabilidad de relación con la inversión, es decir, el ROI. Se denomina potencial de utilidad y mide la utilidad
neta obtenida durante el periodo en relación con la inversión de activos total. El ROI se calcula la utilidad neta entre los activos totales, que viene siendo igual la utilidad neta entre las ventas netas por las ventas netas entre los activos totales. Es decir, que el ROI va a ser igual al margen de utilidad neta por la rotación de activos totales. Porque si nosotros nos damos cuenta, esta utilidad neta entre las ventas netas pertenece al margen de utilidad neta y las ventas netas entre los activos totales pertenece a la rotación de activos totales. En pocas palabras, si yo aplico estas formulitas que están aquí, yo digo que ROI es igual a la utilidad neta entre las ventas netas, me tiene que dar igual al margen de utilidad por la rotación de activos. Tiene que dar los dos igual. Si aquí me da 2, pues aquí también tiene que darme 2. ¿Para qué sirven disculpe, el rendimiento sobre el patrimonio, que es el que falta, sí, es otro índice de rentabilidad que mide la utilidad neta obtenida por los dueños de la empresa en relación con su inversión específica? Entonces el rendimiento sobre el patrimonio va a ser la utilidad neta entre el patrimonio, que viene siendo lo mismo la utilidad neta entre las ventas netas, que es el margen de utilidad neta. Tenemos las ventas netas entre los activos totales, que es la rotación de los activos totales. Y tenemos los activos totales entre el patrimonio, que es el apalancamiento financiero. Quiere decir que si el rendimiento sobre el patrimonio, yo lo calculo, la utilidad neta entre el patrimonio debe ser igual a que yo multiplique el margen de utilidad neta por la rotación de los activos totales por el apalancamiento financiero. ¿Para qué sirven estas razones de rentabilidad? Bueno, sirven para evaluar el desempeño financiero, lo cual van a permitir a los propietarios, a los gerentes, a los analistas, poder entender cómo se están generando las utilidades y si la empresa está operando de una manera eficiente. Para poder tomar decisiones al conocer el estado actual de las utilidades, los directivos pueden tomar decisiones estratégicas sobre las inversiones, los costos y las operaciones, es decir, qué ellos pueden invertir y dónde pueden invertir y de qué manera o de qué forma pueden invertir. Comparar con otras empresas, porque facilita la comparación del rendimiento de la empresa con otros del mismo sector, lo que puede ayudar a identificar cómo mejorar algunas áreas en específicas de la empresa. Atraer inversores. Una buena rentabilidad puede ser un factor tan importante y atractivo para los inversores, ya que indica que la empresa tiene un potencial para generar los beneficios y las ganancias que se deben de llevar a cabo durante un periodo determinado. Tenemos lo que son los métodos de comparación. Tenemos el análisis vertical, el análisis horizontal, que nosotros lo vimos en la unidad anterior. Ya sabemos que el análisis vertical es estático, porque solamente vamos a ir dividiendo entre una misma cifra en forma vertical. Y se realiza en un solo ejercicio económico, lo que significa que no considera cambios a lo largo del tiempo. Proporcionalidad, porque permite ver cómo cada cuenta contribuye al total, facilitando la identificación de las áreas que pueden necesitar de atención o de mejorar algunas áreas en específico. Mientras que el análisis horizontal es más dinámico, porque se enfoca en la evolución de las cifras a través de diferentes periodos, lo cual puede permitir observar tendencias y cambios significativos. Es comparativo porque facilita la comparación de resultados a lo largo del tiempo, ayudando a los analistas así a entender el desempeño de la empresa y un contexto más amplio. No me detengo mucho aquí en estos métodos de comparación del vertical y horizontal, ya que estos métodos se explicó en la unidad pasada y que ustedes resolvieron una práctica, es decir, ustedes aplicaron estos métodos en un trabajo que se les dio. Tenemos el análisis estructural y el análisis de tendencia. Estos análisis prácticamente es como el análisis vertical o el horizontal. Normalmente el que se usa es el horizontal y el vertical. El análisis estructural dice que se centra en la evaluación de la composición y en relación entre las diferentes partidas de los estados financieros en un momento específico. Este método permite a los analistas comprender cómo se distribuyen los recursos. Por lo tanto, a menudo el que se utiliza es el análisis vertical.
ese es el estructural, es como el análisis vertical. Mientras que el análisis de tendencia es un método de interpretación horizontal. Se selecciona un año como base, como nosotros lo vimos en la unidad pasada, y se le asigna el 100% a todas las partidas de ese año. Y luego se procede a determinar los porcentajes de tendencia y si hay aumentos, si hay disminuciones en relación con los demás años. Y tomando en cuenta el año base, el cual se divide el saldo de la partida del año en que se trate entre el saldo de la partida en el año base. Este cociente pues se va a multiplicar por 100. Eso nosotros lo vimos en la unidad pasada y por eso es que prácticamente se dice, o no se dice, sino que se utiliza más el método vertical y el método horizontal. Y cuando hablamos de los aumentos y disminuciones, pues aquí prácticamente hablamos del método horizontal. Cuando nosotros hacemos aumentos y disminuciones de un año a otro que si tenemos, en el banco tenía 100 suponiendo, y en el año 2022 pero en el 2023 tiene 200 quiere decir que hubo un aumento de 100. Ahí hay una cifra absoluta. Y después sacamos la cifra relativa, que es los porcentajes que representa cada uno de ellos. Por eso es que dice que es una técnica utilizada en el análisis financiero para comparar conceptos homogéneos en los estados financieros de diferentes periodos. Permite identificar y cuantificar las variaciones, ya sean positivas, que son los aumentos, que fue lo que le acabo de comentar ahorita, que si tenemos bancos 100 en el 2022, pero en el 2023 tenemos 200, quiere decir que hubo un aumento, ¿sí? Hubo un aumento del 2022 al 2023 de 100 bolívares. O negativas, que son disminuciones, disculpe. En caso contrario, de que se tiene 200 en el 2022, pero se tiene 100 en el 2023. Por lo tanto, hay una disminución de 100 bolívares en comparación con el año 2022 entre las cifras de dos ejercicios sucesivos. Allí hacemos las comparaciones de los dos ejercicios. De allí que decimos que es el análisis horizontal. Cuando se calculan las variaciones, es decir, las variaciones en moneda, cuando nosotros decimos cuáles son esas variaciones, si aumentó o disminuyó entre dos periodos para poder saber cuánto aumentó o cuánto ha disminuido una cuenta en un periodo a otro. Y del mismo modo se saca la variación porcentual. Aquí les presento algunas referencias bibliográficas en las cuales ustedes eh, pueden revisar y pueden complementar toda esta teoría que se les está dando. E igualmente les voy a explicar una parte del ejercicio que nosotros vimos en la unidad pasada, que era el señor del Pedro Mejía, que es de la empresa Calzamoda. Aquí nosotros tenemos toda la información que da sobre el ejercicio, es decir, las políticas que se están dando, ¿sí? Y las normas que se deben de llevar dentro de la empresa. Esto lo expliqué lo que fue en la unidad número 2, sin embargo, voy a explicarlo con algunos índices financieros que se pueden aplicar allí. Aquí tenemos lo que es el balance general comparativo. Acuérdase que aquí dice que está en miles de bolívares, quiere decir que aquí son 60.000, 200.000, 40.000, pero cuando nosotros vayamos a estar realizando los índices financieros podemos tomar estos montos. Por eso es que en las notas complementarias de repente pudiera aparecer 234.000, 200.000, pero ya sabemos que está expresado en miles de bolívares aquí en el balance. Tenemos lo que es el balance general de los tres periodos, que es el 2021, el 2022, 2023. Aquí están las notas complementarias, aquí donde yo les comento que el saldo de las cuentas por cobrar cliente el 31 de diciembre del 2020 fue de 234.000. Quiere decir que esas son las cuentas por cobrar iniciales para el 2021, 234. ¿Sí? Porque se está tomando por miles de bolívares, entonces yo tomo 234. Aquí tenemos el saldo del inventario de la materia prima el 31 de diciembre, que vendría siendo el inventario inicial para el 2021 y así sucesivamente con cada uno de los rubros. Aquí tenemos lo que es el estado de resultados comparativos, tenemos los 3 años, 2021, 2022, 2023. Y aquí decimos
que aproximadamente el 50% de las ventas se realizan al contado, el resto a crédito. Es decir, que el 50% es a crédito y el 50% es de contado. ¿Para qué nos sirve esto? Para nosotros poder calcular uno de los índices financieros que tenemos que calcular cuando hablamos de las ventas a crédito. Aquí tenemos toda la información, es decir, las políticas de la empresa, en lo cual nosotros nos tenemos que guiar para poder realizar el análisis respectivo de cada uno de los índices financieros. Toda esta información. Ahora bien, aquí tenemos los indicadores de liquidez. Ya sabemos que los indicadores de liquidez tenemos que es el capital neto de trabajo, tenemos lo que es la razón corriente y tenemos lo que es la razón de la prueba ácida. En este caso, yo solamente lo voy a aplicar para un solo año. En el año 2021 voy a aplicar esos índices financieros. En algunos casos apliqué los 3 años o los calculé para poder realizar el análisis. Sin embargo, voy a hacer los cálculos solamente del año 2021. Para el capital de trabajo neto, sí lo realicé para los 3 años, 2021, 2022 y 2023, tomando en cuenta los activos circulantes menos el pasivo circulante. En el 2021 me dio 170, en el 2022 305 y en el 2023 275. Cuando nosotros vayamos a hacer la comparación, podemos observar que en el 2021 al 2022 hubo un ligero aumento, pero del 2022 al 2023 disminuyó nuevamente. Por lo tanto, se observa que en el 2022 el capital de trabajo neto aumentó significativamente. Sin embargo, presentó una disminución en el 2023. Este indicador, por calcularse en términos absolutos, no relativos, puede dar una falsa idea de sus implicaciones. De ahí que se recomienda interpretar la relación entre el activo circulante o corriente y el pasivo circulante o corriente en lugar de su diferencia. Es decir, que se recomienda aplicar la razón corriente. Por lo tanto, la razón corriente para el año 2021 me dio 1,25, me está dando mayor que 1. Por lo tanto, es favorable. Claro, lo ideal es que sea 2, pero en este caso favorable me está dando 1,25, lo cual indica que en el año 2021 la empresa contaba solamente con bolívares 1,25 en activos corrientes disponibles a corto plazo para poder pagar un bolívar de la deuda exigible a corto plazo. Es decir, que la diferencia es mínima. Ustedes calculan los demás años para poder establecer el análisis y pueden establecer un análisis comparativo. Si en el año 2021 al 2022 aumentó o si del año 2022 al 2023 disminuyó o aumentó la razón corriente para poder cubrir las deudas a corto plazo. La razón de la prueba de ácida, tenemos el activo circulante menos inventario. En este caso, se sumaron los 3 inventarios, tanto el de materia prima, el de productos en proceso y el de productos terminados, para poder excluirlos del activo circulante por ser una empresa manufacturera, entre el pasivo circulante. Y me da que la razón de la prueba de ácida da 0,45. Por lo tanto, se observa que los inventarios han tenido a través del tiempo un peso significativo dentro del activo circulante. El no considerarlos como alternativa de liquidez implica tener un respaldo aparentemente bajo para pagar un bolívar de deuda a corto plazo. La empresa para el 2021 solo cuenta con 45 céntimos, para el 2022 cuenta con 60 céntimos y para el 2023 con 53 céntimos. Quiere decir que es muy poco para poder cubrir las deudas como tal. Afortunadamente, no siempre se cumple que los inventarios sean de baja liquidez. Eso puede depender de la rotación o de la velocidad en circulación del inventario. De ahí es que nosotros tenemos que aplicar los índices financieros de actividad o los índices de rotación, donde decimos que la rotación del inventario vamos a calcularla para saber cuántas veces al año se está rotando ese inventario, ¿sí? Sin embargo, esta ventaja se puede ver neutralizada cuando al vender a crédito la cartera es difícil de poderla cobrar. Por lo tanto, no hay que solamente
quedarse con estos índices financieros de liquidez, sino que también hay que aplicar los índices de actividad o de rotación, ¿sí? Rotación alimentaria, en este caso, como la empresa es Calzamoda y es una empresa manufacturera, pues se debe calcular la rotación del inventario de los tres términos, es decir, de la materia prima, de los productos en proceso y de los productos terminados. En cuanto a la materia prima, tenemos que es el costo de la materia prima utilizada en el periodo entre el inventario promedio de materia prima y tenemos los días de inventario. Tenemos el inventario promedio, esta información que yo tengo aquí, me la dan arriba en las notas complementarias, donde decía el inventario inicial es de tanto o el inventario al 31 de diciembre del 2020 es de 270. Por lo tanto, nosotros tomamos 270 más 250 entre 2, me da 260. Y la rotación de la materia prima, buscamos allí también en las notas complementarias, me dice cuánto es el costo de la materia prima utilizada y es 1.200 entre 260. Quiere decir que el inventario de la materia prima se ha rotado o se ha movido al año 4,62 veces en 78 días, ¿sí? Por lo tanto, el análisis es el inventario de la materia prima para el año 2021 se ha renovado 4,62 veces al año, lo que indica que la empresa está utilizando la materia prima de manera eficiente, ya que se está renovando más de 4 veces al año. Aunque la rotación es buena, mantener un promedio de 78 días en inventario puede ser un poco alto, lo cual se puede sugerir que se puede mejorar la gestión de inventario o la velocidad de la producción. E igualmente hacemos con el de los productos en procesos, calculándolo cada uno, aplicando la fórmula de la rotación de inventario en proceso. Y igualmente hacemos con los productos terminados, ¿verdad? Colocamos la rotación del inventario de productos terminados y los días de inventario de productos terminados. Recuerden que el análisis lo dan ustedes y que cada análisis es totalmente diferente porque cada quien pues piensa de manera diferente, de acuerdo a las políticas que se tienen de la empresa. Es decir, nosotros tenemos que ver muy bien las políticas de la empresa. La rotación de las cuentas por cobrar. Aquí donde tenemos las ventas a crédito en el periodo. Recuerden que arriba decía en el ejercicio que el 50% era crédito y el 50% de contado. Pues aquí en este caso es donde nosotros vamos a tomar las ventas a crédito y la vamos a multiplicar por el 50%, es decir, 0,5 porque es lo que pertenece a crédito. Por lo tanto, las cuentas por cobrar promedio vienen siendo 234 más 200 entre 2, 217. Este 234 fue el que nosotros vimos en el ejercicio en las notas complementarias, que dice que el 31 de diciembre del 2020 es de 234, quiere decir que viene siendo el inicial para el próximo año. Rotación de las cuentas por cobrar vendría siendo los 4.350 que pertenece o hace referencia a las cuentas por cobrar por 0,5. ¿Por qué 0,5? Porque es de ese total, el 50% es a crédito y el 50% es de contado. Entre 217, que es el promedio de las cuentas por cobrar. Las ventas netas se le aplica el 0,5, ya que el 50% es a crédito según el informe de la empresa. Es por eso que allí se le aplica el 0,5 de todas las ventas. Es decir, nosotros tomamos todas las ventas netas y le aplicamos el 0,5, que es el 50%, porque ya sabemos que el 50% es a crédito y el 50% es de contado. De acuerdo al análisis, la empresa Calzamoda para el año 2021 recaudó, es decir, se convirtió en efectivo el saldo de las cuentas por cobrar en un promedio de 10 veces, en un promedio de 36 días. Sin embargo, para el 2022 aumentó ligeramente esta velocidad de giro, pero disminuyó para el 2023 y en el periodo de recaudo subió 40 días para el año 2023, es decir, que hay que buscar otras alternativas, otras políticas para poder recuperar las cuentas por cobrar en menos tiempo. Allí es donde los analistas recomiendan a la empresa
buscar otras alternativas para poder recuperar las cuentas por cobrar más rápida, dándose cuenta y haciendo las respectivas comparaciones. Recuerden que yo solamente le hice los cálculos al año 2021. 2022, 2023, ustedes hacen los respectivos cálculos para poder, si es verdad, queda 36 días, queda 40 días, se aumentó, se disminuyó de un año para otro. Con respecto a la rotación de los activos totales, tenemos que tomar en cuenta las ventas netas entre los activos totales. En este caso tenemos que las ventas netas son 4.350 entre los activos totales 1.800. Es decir, que la rotación de los activos totales es de 2,42 veces al año. Recuerden que toda esta información que está aquí me la da el balance general y el ganancia y pérdida. Las ventas netas están en el ganancia y pérdida y los activos totales están en el balance general. Por lo tanto, el análisis que se realiza de acuerdo a la rotación de los activos vendría siendo que se ha mostrado una mejoría a través de los años y ya en el 2023 la empresa generó ventas equivalentes de 2,92 veces. Es decir, que cuando ustedes hagan los cálculos, le va a dar 2,92 veces su inversión en activos totales. Sin embargo, esta manera usual de calcular la rotación no toma en cuenta la valoración de los activos. Es decir, cuando uno dice que no se toma en cuenta la valoración de los activos, pues hace referencia a lo que es la parte de la depreciación, ni el promedio de la inversión, ya que solo registra el saldo final de los activos fijos en cada año, que por lo regular no es el representativo de este periodo. De otra parte, por efecto de la depreciación, que no se tomó en cuenta lo que es la parte de la valorización, los activos fijos depreciables disminuyen. De ahí que se recomienda tomar como base de cálculo los activos fijos brutos y no los netos. Este es un análisis que está dando el analista o la persona que le está haciendo los análisis a los estados financieros y es como una recomendación que le está dando a la empresa. Vuelvo y repito, recuerden que todos los análisis son totalmente diferentes de acuerdo a las experiencias y a los conocimientos que se tienen de acuerdo a los estados financieros de las empresas. Tenemos los indicadores de endeudamiento, el coeficiente de endeudamiento. Aquí sí los calculé para los 3 años. Coeficiente de endeudamiento, ya sabemos que es la deuda total con tercero entre los activos totales. Es decir, 960 entre 1.800 para el año 2021, por lo tanto da el 53%. Para el 2022 da el 47% y para el 2023 da el 58%. ¿Por qué calculé los tres? Para que ustedes vieran en esta parte el análisis que se hace en general a los 3 años, ¿sí? Que se puede hacer en general los 3 años y no solamente un solo año. Sin embargo, en uno de los anteriores también les coloqué lo que le daban los 3 años, pero no les hice los cálculos del 2022 y 2023. El análisis es, la empresa para el 2021 tiene un endeudamiento del 53%. No obstante, haber disminuido su índice de endeudamiento del 47% para el año 2022. Es decir, si nosotros observamos, disminuyó del 2021 al 2022. Muestra un incremento, es decir, para el año 2023 pudo aumentar nuevamente en un 58%, durante el cual los activos totales fueron financiados en un 58% por terceros, correspondiéndoles un 42% a los recursos propios o de patrimonio, ¿sí? Pasivo financiero o deuda total. Aquí tomamos en cuenta los que son los pasivos financieros que hay allí en el balance general. En este caso tenemos un préstamo bancario y tenemos una hipoteca por pagar. Esos son los dos que se toman aquí, 280 más 150 entre la deuda total, que sería 970. Por lo tanto, en pasivo financiero representa un 45%. Quiere decir que para la empresa en el año 2021 tiene un 45% de pasivo financiero con la entidad bancaria, representada por préstamos bancarios y una hipoteca por pagar. ¿Cómo lo sé? Porque eso está en el balance general, ¿sí? No obstante, presenta una ligera disminución para el 2022. Es notoria la proporción de aumento para el 2023.
lo cual significa que la empresa ha acudido a préstamos bancarios para cubrir algunas actividades de la empresa. Es decir, ¿cómo sé yo que en el 2022 disminuyó? Porque hice rápidamente un cálculo allí, ¿sí? Y me di cuenta que disminuyó y que para el 2023 pues aumentó. La razón de apalancamiento financiero. Aquí también se los calculé para los 3 años, tomando en cuenta y aplicando la formulita de activos totales entre el patrimonio. Para el 2021 tenemos 1.800 entre 840. Para el 2022, 2.045 entre 1.075. Para el 2021 me dio 2,14. Para el 2022 me dio 1,90. Y para el 2023 me da 2,38. Si nosotros observamos, del 2021 al 2022 disminuyó. Sin embargo, para el 2023 volvió a aumentar. El hecho de presentar un índice con valores cercanos a 2 implica algún grado de equilibrio entre la deuda y el patrimonio, aunque en el 2023 mostró tendencia a incrementar en una forma relativa a la deuda. Y tenemos lo que es la rentabilidad en relación con las ventas. Tenemos lo que es el margen de utilidad bruta, que es la utilidad bruta entre las ventas, por lo tanto me va a dar el 34,5%. El margen de la utilidad operativa y el margen de la utilidad neta. Aplicando la formulita me va a dar para el 2021, 2022 y 2023 de utilidad bruta 34,5%, utilidad operativa 15,8% y el margen de utilidad neta 8,3%. Ustedes allí calculan los de los demás años. El análisis, les hice este cuadrito para poder realizar el análisis. Comparativamente en el año 2023 no fue un año muy bueno. Si nosotros miramos, fíjase que la utilidad bruta disminuyó en el 2023, que el margen de la utilidad operativa igualmente disminuyó y el margen de la utilidad neta también disminuyó. Es por eso que dice que comparativamente en el año 2023 no fue un año muy bueno en relación con los anteriores, en lo que atañe a los diferentes márgenes de utilidad. La diferencia es significativa, aunque a primera vista no lo parezca. Podría justificarse si la rotación aumentara como consecuencia de un precio más favorable al cliente. Todo esto lo sacamos de acuerdo a las políticas que se tienen dentro de la empresa. Y tenemos la rentabilidad en relación con la inversión, que es el ROI. Aquí les calculé solamente el 2021, en el cual dice que el ROI es igual a la utilidad neta entre los activos totales, la utilidad neta entre las ventas netas y las ventas netas entre los activos totales, sabiendo que el ROI va a ser igual a la utilidad neta entre los activos totales, igual al margen de utilidad neta por la rotación de activos total. Y aquí está la comprobación, ¿sí? Es decir, el ROI va a ser igual 360 entre 1.800, que es la utilidad neta entre los activos totales, por el margen de utilidad neta en el 2021, que es 8,3% por 2,42 veces, que ya eso lo habíamos calculado anteriormente, me va a dar un 20%, es decir, que me va a dar 20% y 20%. Por lo tanto, el ROI para el 2021 es el 20%, para el 2022 es el 24% y para el 2023 es el 12%. Fíjense que en el año 2023 han disminuido casi en todas las tendencias los índices financieros, casi en todas, no estoy diciendo que en todas, en algunos pudo haber aumentado. La empresa rebaja notoriamente su ROI en el 2023. El problema no está en el volumen de las ventas, ya que la rotación de activos totales ha estado aumentando. Entonces nosotros tenemos que ver los índices financieros anteriores para ver cómo ha sido cada uno de ellos, indicando una mayor eficiencia en su capacidad de generar ventas. ¿Por qué nosotros hablamos de los activos totales? Porque acuérdase que el ROI, ¿verdad? Lo que llamamos la rentabilidad de la relación con la inversión es la utilidad neta entre los activos totales. Y es por ello que nosotros decimos allí, ya que la rotación, tenemos que ver la rotación de los activos totales, que en este caso viene siendo 2,42, ¿sí? Que es la rotación de los activos totales. Entonces nosotros verificamos, comparamos la rotación de los activos totales de cada año. Y es por eso que dice, ya que la rotación de los activos totales ha estado aumentando, es decir, que ha ido aumentando paulatinamente.
indicando una mayor eficiencia en su capacidad de generar ventas. La causa de la caída debe buscarse en los costos de producción o los gastos. Los análisis vertical y horizontal del estado de resultados mostraron incrementos notorios en los costos de los productos vendidos y en los intereses. ¿Por qué sé yo esto? Porque acuérdense que en la unidad número 2 se le hizo el análisis vertical y el análisis horizontal a este mismo ejercicio. Entonces, por eso es que yo me agarro de allí y digo que en el análisis vertical y horizontal del estado de resultado mostraron algunos incrementos notorios en los costos de los productos vendidos y en los intereses, lo cual influyó para el resultado relativamente bajo en la utilidad neta. Ahora calculamos el rendimiento sobre el patrimonio, tomando en cuenta lo mismo, la utilidad neta entre el patrimonio y sabiendo que es el margen de utilidad neta por la rotación de los activos totales por el apalancamiento financiero. Y aquí está un ejemplo, ¿sí? Rendimiento sobre el patrimonio, la utilidad neta que son 360, acuérdense que es para el año 2021, entre 840 igual. Al margen de utilidad neta, 8,3%, la rotación de activos totales, 2,42 del año 2021, y el apalancamiento financiero del año 2021, 2,14. Por lo tanto, me va a dar un 42,63%. Aquí coloqué en 42,9% en el año 2021, porque de repente por los decimales, por lo que se toman en cuenta, dan un poquito más o un poquito menos. Para el 2022 da 46,34% y para el 2023 da 28,49%. El análisis viene siendo que el rendimiento patrimonial cayó en forma notoria, debido básicamente a la caída del margen de la utilidad neta. Si nosotros observamos el margen de la utilidad neta, pues disminuyó. Por lo tanto, la rotación de activos totales como el apalancamiento financiero subieron durante el último año. Este análisis lo hago de acuerdo mirando cuánto fue la utilidad neta en ese momento para el año 2023, porque acuérdense que nosotros hablamos aquí de margen de utilidad neta.